Él esperó pacientemente a que mi hija se quedara dormida, y con una calma calculada, se deslizó hacia mi habitación, abriendo la puerta sin hacer ningún ruido. Me despertó con suaves toques en el hombro, y cuando abrí los ojos, me encontré con su rostro iluminado tenuemente por la luz del pasillo. Una sonrisa traviesa jugaba en sus labios, y en ese momento, supe que algo estaba por suceder, algo que mi mente intentaba negar, pero que mi cuerpo ya había empezado a anticipar. Todo había comenzado de una forma tan inocente. Recordaba claramente la noche en que le sugerí a mi hija que invitara a su novio a cenar con nosotras. Ella aceptó con entusiasmo, y yo pensé que sería una oportunidad perfecta para conocerlo mejor. Nos sentamos los tres alrededor de la mesa, compartiendo una cena tranquila, con risas y conversaciones amenas. Él se mostraba encantador, haciendo reír a mi hija con sus bromas y comentarios ingeniosos. Parecía un chico perfecto, alguien que realmente la hacía feliz, y por un momento, me sentí contenta de verlos también juntos. Sin embargo, algo cambió a medida que avanzaba la noche. Empecé a notar que su atención no estaba completamente en mi hija. Sus ojos se desviaban hacia mí con una frecuencia que comenzó a incomodarme. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, que quizás estaba buscando aprobación o simplemente estaba nervioso, pero pronto me di cuenta de que su mirada era más intensa de lo que debería ser. Me observaba de una manera que no correspondía a un yerno mirando a su suegra, y esa tensión no pasó desapercibida. Después de la cena, sugerí, casi sin pensar, que él podía quedarse a dormir si lo deseaba, ya que era tarde y su casa quedaba lejos. Mi hija aceptó con una sonrisa, y aunque él también asintió con aparente gratitud, vi en su rostro una expresión de algo más, una mezcla de deseo y complicidad que no supe cómo interpretar en ese momento. Mi hija no notó nada extraño, pero yo comencé a sentir una inquietud en el ambiente, como si algo estuviera por suceder. Mientras mi hija y yo recogíamos la mesa, intenté preguntarle si todo estaba bien. Noté que algo la estaba preocupando, y al final, ella me confesó, «Mamá, él no para de mirarte». Me quedé sorprendida por su comentario, aunque yo misma lo había notado. Trató de restarle importancia, pero la preocupación era evidente en su voz. «No es la primera vez que lo hace», continuó, y supe que algo en nuestra relación había cambiado esa noche. Al retirarme a mi habitación, me sentía confusa y un poco culpable. Entré al baño y me di una ducha, intentando despejar mi mente y relajarme. Sin embargo, mientras el agua caliente caía sobre mi piel, no podía sacudirme la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos varias veces, mirando a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo común. Era una sensación extraña, como si sus ojos aún estuvieran sobre mí, incluso en la intimidad de mi baño. Cuando salí del baño, envolviéndome en una toalla, lo vi. Mi yerno estaba de pie en la puerta de mi habitación, mirándome con la misma sonrisa traviesa que había mostrado durante la cena. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y aunque sabía que lo que estaba a punto de suceder estaba mal, no pude detenerme. Él se acercó lentamente, sin decir una palabra, y yo no hice nada para detenerlo. En ese momento, la tensión que se había acumulado durante toda la noche explotó. Nos dejamos llevar por el deseo, sin pensar en las consecuencias. Sabía que estaba mal, sabía que mi hija confiaba en ambos, pero en ese momento, no podía pensar en nada más que en él, en su cercanía, en la forma en que me hacía sentir viva de nuevo. Hacía tanto tiempo que no me sentía deseada, y esa noche, mi yerno me hizo sentir como si fuera la única mujer en el mundo. Después de aproximadamente 20 minutos, cuando la realidad comenzó a regresar, le dije que debía volver a la habitación de mi hija. No podíamos arriesgarnos a que ella se despertara y nos descubriera. Él asintió, recogió sus cosas y salió de mi habitación con la misma discreción con la que había entrado. Me quedé acostada en la cama, con una mezcla de emociones recorriendo mi cuerpo. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de mi hija, pero no podía evitar sentirme satisfecha, llena de una sensación de poder y control que no había experimentado en mucho tiempo. Era una sensación agridulce, porque aunque sabía que aquello no debía repetirse, una parte de mí deseaba volver a vivir ese momento, una y otra vez. Los días siguientes fueron difíciles. Cada vez que veía a mi yerno y a mi hija juntos, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. Pero al mismo tiempo, no podía evitar pensar en lo que había sucedido, en cómo me había sentido esa noche.
¿Podría haber algo más entre nosotros? ¿O fue solo un momento de debilidad, algo pasajero que debía dejar atrás? No tenía respuestas, pero sabía que nada volvería a ser igual. Mi yerno continuó viniendo a cenar, y aunque nuestras miradas eran más discretas, la tensión entre nosotros seguía ahí, latente, como una llama que no se había apagado del todo. Mi hija, ajena a todo, seguía confiando en ambos, y eso solo hacía que la culpa creciera en mi interior. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar las consecuencias de mis actos, pero por ahora, lo único que podía hacer era seguir adelante, fingiendo que nada había cambiado, mientras en mi interior, la tormenta seguía creciendo.